¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin saber qué decisión tomar? ¿Cuántas veces has mirado al cielo con lágrimas en los ojos, preguntándote, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde debo ir? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las decisiones nos rodean. ¿Qué camino elegir, a quién escuchar, qué dirección tomar en la vida? Y en medio de esta confusión, muchas veces nos olvidamos de algo esencial. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero cuando la duda nos invade y sentimos que no hay una respuesta clara, es fácil caer en el miedo y la desesperación. Queremos soluciones inmediatas, señales visibles, una voz del cielo que nos diga exactamente qué hacer. Sin embargo, Dios trabaja de otra manera. Su propósito no siempre se revela de inmediato, porque Él quiere que aprendamos a confiar, a caminar por fe y no por vista. A veces, el silencio de Dios no es un no, sino una invitación a acercarnos más a Él, a fortalecer nuestra relación con Él y a esperar con paciencia el tiempo perfecto en el que nos mostrará el siguiente paso. Si miramos la Biblia, veremos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron momentos de incertidumbre. Moisés no sabía cómo liberar a su pueblo, pero confió en la voz de Dios. Esther temía por su vida al acercarse al rey, pero entendió que había sido puesta en esa posición para un tiempo como este. Incluso los discípulos de Jesús, en más de una ocasión, se sintieron perdidos y sin dirección. Pero en cada historia, hay una constante. Aquellos que confiaron en Dios y obedecieron, sin importar la incertidumbre, fueron guiados hacia su propósito. Así que, si hoy te sientes confundido, si no sabes qué decisión tomar, recuerda esto: Dios ya tiene el camino preparado. Aunque no lo veas con claridad, Él ya está obrando en tu vida. No dejes que la duda te paralice, ni que el miedo te haga creer que estás solo. Dios camina contigo, y mientras más te acerques a Él, más clara será la dirección. Porque su plan es perfecto, sus tiempos son exactos y, cuando confías en Él, cada paso que das te acerca a la vida que Él diseñó para ti. La Biblia dice en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Pero, ¿cómo confiar cuando todo parece oscuro? ¿Cómo entender los caminos de Dios cuando no parecen tener sentido? Hoy vamos a explorar juntos lo que significa pedir sabiduría a Dios. Vamos a descubrir cómo Él responde, cómo nos guía y cómo podemos aprender a ver su mano incluso en los momentos más difíciles. Confiar en Dios cuando todo parece oscuro no es fácil, pero es en esos momentos donde nuestra fe se vuelve más fuerte. Muchas veces, queremos entenderlo todo, encontrar una lógica en cada situación, pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Él ve lo que nosotros no podemos ver, conoce el futuro y sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no lo entendemos. Por eso, en vez de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, deberíamos preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Porque cada prueba, cada momento de incertidumbre, es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. Pedir sabiduría a Dios significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que dependemos completamente de Él. La Biblia nos dice en Santiago 1:5 que si necesitamos sabiduría, solo tenemos que pedirla con fe, y Dios nos la dará abundantemente. Pero muchas veces, esperamos que la sabiduría llegue en forma de una respuesta inmediata y clara, cuando en realidad, Dios nos guía paso a paso. Él nos habla a través de su palabra, de la oración, de las circunstancias e incluso de otras personas. Lo importante es tener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer, aunque la respuesta no sea la que esperábamos. Así que, si hoy sientes que no sabes qué hacer, si el camino parece confuso, no tengas miedo. En vez de apresurarte a encontrar una solución por tu cuenta, acércate a Dios y pídele dirección. Él nunca deja sin respuesta a quienes lo buscan con sinceridad. Tal vez no veas la solución de inmediato, pero puedes estar seguro de algo: Dios ya está obrando en tu vida. Solo necesitas confiar, dar un paso a la vez y recordar que, aunque ahora no entiendas su plan, llegará el día en que mirarás atrás y verás con claridad que todo tenía un propósito. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, porque este mensaje puede cambiar tu vida. Dios quiere hablarte hoy. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que Dios está en silencio cuando más lo necesitas? La vida está llena de preguntas sin respuesta. Buscamos señales,
Buscamos entender lo que Dios está haciendo. Pero, a veces, en lugar de respuestas claras, nos encontramos con silencio. Ese silencio de Dios puede ser frustrante, puede hacernos sentir perdidos, como si nuestras oraciones se quedaran en el aire sin recibir respuesta. Pero, ¿y si ese silencio no es ausencia, sino un proceso? Muchas veces, Dios guarda silencio no porque nos haya abandonado, sino porque está trabajando en lo más profundo de nuestro corazón. Él nos enseña a confiar sin depender de señales visibles, a madurar en la fe y a buscarlo por quien es, no solo por lo que puede darnos. Es en esos momentos donde nuestra relación con Él se fortalece, porque aprendemos a caminar por fe y no por vista. Si miramos la Biblia, veremos que muchos hombres y mujeres de Dios enfrentaron ese mismo silencio. José pasó años en prisión sin entender por qué, pero Dios lo estaba preparando para gobernar Egipto. Job perdió todo y clamó por respuestas, pero en el proceso descubrió un conocimiento más profundo de Dios. Incluso Jesús, en la cruz, experimentó el aparente silencio del Padre cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese silencio no era el final de la historia, sino el preludio de la mayor victoria de la humanidad, la resurrección. Así que, si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Tal vez Él está trabajando en áreas de tu vida que aún no puedes ver. Tal vez está probando tu paciencia, tu confianza, tu capacidad de esperar en Él. Recuerda que el silencio de Dios no significa su ausencia. Él sigue obrando, sigue guiando, sigue cuidando de ti. Y en el momento adecuado, cuando estés listo, cuando sea su tiempo perfecto, entenderás que cada segundo de espera tuvo un propósito mayor del que imaginabas. ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas? ¿Por qué parece que las cosas no salen como esperábamos? Muchas veces, nos frustramos porque queremos que Dios nos hable de la manera en que nosotros queremos. Queremos que nos dé respuestas inmediatas, señales visibles, caminos sin obstáculos. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. Las pruebas no son castigos ni señales de que Dios nos ha abandonado, son herramientas que Él usa para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo mayor. En nuestra naturaleza humana, queremos que todo sea fácil, que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato y que el camino esté despejado. Pero si todo nos saliera como esperamos, ¿realmente aprenderíamos a confiar en Dios? ¿Desarrollaríamos paciencia, humildad o dependencia en Él? A veces, Dios nos lleva por caminos difíciles porque sabe que ahí encontraremos el crecimiento que necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Pensemos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Dios pudo haberlos llevado directamente a la tierra prometida, pero en lugar de eso, pasaron 40 años en el desierto. No fue porque Dios quisiera castigarlos sin razón, sino porque ese tiempo fue necesario para transformar su corazón, enseñarles obediencia y dependencia en Él. De la misma manera, nuestras pruebas no son un retraso sin sentido, sino un proceso de preparación. A través de ellas, Dios nos enseña a confiar en su provisión, a depender de su guía y a reconocer que sus planes son mejores que los nuestros. Así que, cuando enfrentes dificultades, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, intenta preguntarte ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Cada prueba tiene un propósito, cada desafío trae consigo una lección. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y verás que todo tenía sentido. Dios no permite el dolor sin propósito, ni las pruebas sin recompensa. Si hoy enfrentas una batalla, confía en que Dios está obrando en ti y que, al final, saldrás más fuerte, con una fe más firme y un corazón más cerca de Él. Dios no siempre responde con un sí o un no inmediato. A veces, su respuesta es espera. Y en esa espera, Él está moldeando nuestro carácter, nuestra paciencia y nuestra fe. Si miramos la historia de grandes hombres y mujeres de la Biblia, veremos que todos pasaron por momentos de incertidumbre antes de recibir la sabiduría de Dios. Moisés tuvo que esperar en el desierto. José fue vendido como esclavo antes de ser gobernador. David fue perseguido antes de ser rey. La espera no es un castigo, sino una preparación. Nos cuesta entenderlo porque vivimos en un mundo donde todo es inmediato, donde queremos respuestas al instante y caminos sin obstáculos. Pero Dios opera en tiempos perfectos, y muchas veces su respuesta es espera porque aún no estamos listos para recibir lo que hemos pedido. En ese proceso, Él trabaja en nuestro corazón,
Nos enseña a confiar y nos fortalece para que, cuando llegue el momento, podamos manejar con madurez y gratitud la bendición que nos tiene preparada. Imagina si José hubiera llegado al trono sin antes pasar por la esclavitud y la cárcel. Si David hubiera sido rey sin antes enfrentar la persecución de Saúl. Si Moisés hubiera guiado a Israel sin antes aprender humildad en el desierto. Ninguno de ellos hubiera estado preparado para cumplir su llamado sin antes haber pasado por un tiempo de formación. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, la espera duele, nos llena de dudas y nos hace cuestionar el plan de Dios. Pero si confiamos y permanecemos fieles, en el momento indicado veremos cómo cada prueba, cada retraso y cada obstáculo tenían un propósito divino. Así que, si sientes que Dios te ha dicho espera, no te desesperes. La espera no es pérdida de tiempo, es un tiempo de construcción. Dios está formando en ti la paciencia, la confianza y la fe que necesitas para lo que viene. No te rindas en el proceso, porque cuando Dios actúe, entenderás que todo valió la pena. Y cuando por fin llegue la bendición, la disfrutarás con un corazón preparado y con la certeza de que Dios siempre supo lo que hacía. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos? La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. El mundo nos dice que confiemos en nuestra propia lógica, que tomemos decisiones basadas en lo que vemos. Pero Dios nos llama a confiar en lo que Él sabe, no en lo que nosotros vemos. La sabiduría humana es limitada, basada en experiencias, conocimientos y emociones cambiantes. Nos hace creer que tenemos el control, que podemos resolverlo todo con nuestra lógica. Pero la sabiduría de Dios va más allá de nuestra comprensión, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Mientras nosotros nos enfocamos en lo inmediato, Él ve el panorama completo. Mientras nosotros nos preocupamos por lo que parece lógico, Él nos guía por el camino correcto, incluso cuando no lo entendemos. Por eso, Proverbios 3, 5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Un claro ejemplo de esto es Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo donde nunca había llovido. Humanamente, eso no tenía sentido. La lógica le habría dicho que era una locura, que no había razón para hacerlo. Pero Noé no se apoyó en su entendimiento, sino en la sabiduría de Dios. Confió y obedeció, y gracias a eso, su vida y la de su familia fueron salvadas. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces, Dios nos pedirá que demos pasos de fe que desafían nuestra lógica. Nos llamará a confiar cuando no veamos salida, a avanzar cuando todo parezca incierto. Así que, cuando te enfrentes a decisiones difíciles, no te guíes solo por lo que ves. Busca la sabiduría de Dios en oración, en su palabra, en su dirección. Puede que no siempre haga sentido para el mundo, pero si viene de Dios, será el mejor camino. Porque la verdadera sabiduría no es hacer lo que nos parece correcto, sino aprender a confiar en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Santiago 1:5 nos da una promesa hermosa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere darnos sabiduría. No nos deja en la confusión, pero espera que la pidamos con fe. Miremos la vida de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas, ni poder, ni fama. Pidió sabiduría. Y Dios lo bendijo más allá de su imaginación. La historia de Salomón nos enseña un principio poderoso. Cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, todo lo demás llega por añadidura. Él pudo haber pedido riquezas para vivir con comodidad, poder para vencer a sus enemigos o una larga vida para disfrutar de sus logros, pero entendió que nada de eso tenía valor sin la capacidad de tomar decisiones correctas. Y porque puso la sabiduría por encima de lo material, Dios no solo le concedió lo que pidió, sino que también lo bendijo con abundancia, honor y paz en su reinado. Esto nos muestra que cuando buscamos la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos, Él se encarga del resto. Pero aquí hay un detalle importante. Salomón pidió sabiduría con humildad. Reconoció que sin la dirección de Dios no sería capaz de gobernar bien. Y lo mismo debe suceder con nosotros.
Muchas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles y buscamos respuestas en todos lados menos en Dios. Consultamos opiniones, seguimos nuestra lógica, pero olvidamos lo más importante, pedirle a Dios que nos guíe. Santiago 1:5 nos recuerda que si necesitamos sabiduría, solo debemos pedírsela a Dios con fe, y Él nos la dará abundantemente. Pero esa fe implica confiar en su respuesta, aun cuando no sea la que esperábamos. Así que, si hoy te sientes confundido, si no sabes qué camino tomar, sigue el ejemplo de Salomón. Antes de pedir soluciones rápidas, antes de buscar lo material, pídele a Dios sabiduría. Cuando tomamos decisiones guiados por Él, evitamos errores, encontramos paz y caminamos en el propósito correcto. Dios no quiere que vivas en la incertidumbre, Él quiere darte claridad. Pero espera que te acerques a Él, que confíes en su dirección y que creas que, con su sabiduría, todo lo demás vendrá en el tiempo y la forma perfecta. Aquí hay una gran lección. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, Él nos da mucho más de lo que pedimos. Pero, ¿cómo recibir esa sabiduría? A través de la oración sincera, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la palabra de Dios, la Biblia es nuestra brújula. Cada historia, cada versículo, es una guía para nuestro camino. A través de la paciencia y la fe a veces, Dios nos da respuestas inmediatas. Otras veces, nos pide que esperemos y confiemos. Y aquí es donde muchos fallamos. Queremos respuestas rápidas. Queremos que Dios nos muestre el mapa completo. Pero Dios nos da luz paso a paso. Como una lámpara en la noche, nos muestra lo suficiente para dar el siguiente paso, pero no todo el camino de una vez. Es en esos momentos donde necesitamos recordar lo que dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nunca nos deja solos. Pero muchas veces, sentimos que sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no siempre se ve de inmediato. A veces, la vemos después de años. Cuando estamos en medio de la prueba, cuando las respuestas no llegan y las puertas parecen cerrarse, es fácil sentir que Dios nos ha dejado solos. Clamamos, buscamos señales, pedimos dirección, pero parece que el cielo está en silencio. Sin embargo, la ausencia de respuestas inmediatas no significa ausencia de Dios. Muchas veces, solo cuando miramos atrás, con el paso del tiempo, entendemos que Él estuvo ahí todo el tiempo, guiándonos incluso cuando no lo notábamos. Dios no nos abandona, pero nos enseña a confiar en su plan, aunque no lo comprendamos en el momento. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, pudo haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero cada dificultad era parte del proceso que lo llevaría al propósito que Dios tenía para él. Pasaron años antes de que entendiera el porqué de su sufrimiento, pero cuando llegó al trono de Egipto, pudo ver con claridad que Dios había estado con él en cada paso. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Puede que hoy no entiendas por qué enfrentas ciertas pruebas, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, Dios siempre estuvo obrando. Así que, si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. La sabiduría de Dios a menudo se revela con el tiempo, no de inmediato. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Nuestra tarea es confiar, seguir adelante con fe y creer que, aunque no lo entendamos ahora, Dios está escribiendo una historia mucho más grande y perfecta de lo que imaginamos. Y cuando llegue el momento, su plan quedará claro, y nos daremos cuenta de que nunca estuvimos solos. Pensemos en la historia de Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, que perdió todo en un solo día. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios, pero él decidió confiar. En medio de su sufrimiento, Job no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero al final, cuando Dios restauró todo, se dio cuenta de que Dios tenía un plan más grande. La historia de Job nos muestra una de las verdades más difíciles de aceptar. A veces, Dios permite el sufrimiento, no porque nos haya abandonado, sino porque está haciendo algo mucho más grande de lo que podemos ver.
Job no sabía que su prueba tenía un propósito divino. No sabía que su fidelidad sería un testimonio para generaciones. Solo veía su dolor, su pérdida, su confusión. Pero a pesar de no entender, decidió confiar. No porque tenía respuestas, sino porque sabía quién era Dios. Y esa es la clave. Confiar no cuando todo tiene sentido, sino cuando todo parece oscuro y aún así creemos que Dios sigue siendo bueno. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos temporadas como las de Job. Nos preguntamos por qué las cosas no salen como esperamos, por qué perdemos lo que más amamos, por qué Dios permite que el dolor toque nuestra vida. Y la verdad es que, en el momento, no siempre hay una explicación clara. Pero lo que sí podemos saber es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cada prueba tiene un propósito. Cada lágrima que derramamos, Él la ve. Y cuando confiamos en Él incluso en medio del dolor, nuestra fe crece, nuestro carácter se fortalece y nuestro corazón se acerca más a su presencia. Al final, Job recibió mucho más de lo que había perdido. Dios restauró su vida, pero lo más valioso no fue la doble bendición material, sino la profunda revelación de quién era Dios. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su prueba lo llevó a conocer a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Tal vez hoy no entiendes el porqué de tu lucha, pero si te mantienes firme, llegará el día en que mirarás atrás y verás que Dios tenía un plan más grande, que nunca te dejó y que todo lo que pasaste tenía un propósito mayor del que imaginabas. ¿Qué pasaría si hoy, en este momento de incertidumbre que estás viviendo, Dios estuviera preparando una gran bendición para ti? La clave está en confiar. En decirle a Dios cada día, dame sabiduría para entender tus caminos. Hemos hablado de la importancia de pedir sabiduría a Dios, de confiar en sus caminos y de esperar con fe. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios aunque no entiendas lo que Él está haciendo? La vida cristiana no es un camino sin pruebas, pero es un camino seguro, porque Dios lo guía. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu historia, tu testimonio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Dios tiene un propósito para ti. Confía en Él. Pide sabiduría. Y Él te guiará. Libro abierto. Dios, dame sabiduría para entender tus caminos. Persona con palmas de mano unidas. Amén.